Steven Seagal es una famosa estrella de acción, conocido por su cuerpo musculoso y una fuerza impresionante en la pantalla grande. Sin embargo, lo que el público ve es solo la superficie de un hombre lleno de misterios. Detrás del glamour de Hollywood, él guarda secretos fascinantes que pocos conocen. Con un sentido del humor natural y una habilidad extraordinaria para la música, Steven sorprende a todos los que lo conocen. Cada vez que toma su guitarra, el ambiente se detiene y se funde con una profunda meditación. Su familia y amigos alguna vez temieron que lo dejaría todo para convertirse en monje, tan inmerso estaba en hacer el bien por los demás. Pero su vida tomó un rumbo muy distinto, uno que ni él mismo había previsto. En 1988, Steven apareció por primera vez en la gran pantalla como protagonista de una película de acción que sacudió la taquilla. Nadie en Hollywood esperaba que tuviera tanto éxito, ya que nunca había recibido formación actoral. Desde ese momento, su nombre se hizo famoso rápidamente, generando millones de dólares para la industria del cine estadounidense. Más allá de actuar, también demostró ser un excelente productor y guionista, ganándose el respeto de la crítica. Para sus fans, Steven es símbolo de fuerza, elegancia y un superastro impecable. Incluso otras celebridades le dedican palabras de admiración, algo poco común en el mundo del espectáculo. Pocos imaginan que detrás de la imagen fría del actor se esconde una infancia totalmente normal. Nació y creció en una familia de clase media en Detroit, con un padre profesor de matemáticas y una madre técnica médica. Desde pequeño tuvo dos pasiones intensas: la música y las artes marciales japonesas. A los 5 años, quedó fascinado con una demostración de artes marciales durante un descanso en un partido de fútbol. Ver a los maestros orientales ejecutar sus movimientos perfectos lo llevó a decidir que seguiría el camino del budo el resto de su vida. Desde ese instante, Steven se dedicó con fervor al entrenamiento, explorando diferentes disciplinas hasta centrarse en el aikido, un arte marcial basado en la armonía y la defensa. A los 17 años, Steven tomó una decisión valiente que cambiaría por completo su vida. Dejó su país natal y se mudó a Japón para seguir su sueño marcial. Llegó a la Tierra del Sol naciente sin conocer a nadie ni hablar el idioma. Se convirtió en Uchi Deshi, un estudiante interno que vive y trabaja en el dojo. Cada día enfrentaba entrenamientos intensos que lo dejaban con huesos rotos, esguinces e incluso dientes perdidos. Nada lo desanimaba y finalmente alcanzó el 7º dan en Aikido, convirtiéndose en uno de los primeros maestros occidentales reconocidos en Japón. En 1975 abrió su propio dojo, consolidando su nombre y prestigio en el mundo de las artes marciales internacionales. Después de muchos años en Japón, en 1985, Steven decidió regresar a Estados Unidos con la intención de escribir libros, componer música y enseñar artes marciales. Abrió un dojo en Los Ángeles que rápidamente atrajo a celebridades de Hollywood como Sean Connery, James Coburn y especialmente Michael Ovitz, el influyente agente de estrellas. Ovitz percibió de inmediato el enorme potencial de Steven y organizó una demostración especial de artes marciales ante Terry Semel, presidente de Warner Brothers. A partir de ese evento fue Hollywood quien buscó a Steven, y no al revés. Terry Semel quedó profundamente impresionado por su estilo y habilidades, y decidió de inmediato llevarlo al cine, abriendo un camino inédito hacia la fama para Seagal. Desde entonces, el nombre Steven Seagal se convirtió en un ícono inmortal del cine de acción estadounidense. Su físico imponente, rostro serio y habilidades marciales superiores le permitieron construir una marca personal única en el reluciente Hollywood. Pero quizás lo más especial de Steven no está solo en lo que muestra en pantalla, sino en el misterio y la complejidad que esconde fuera de ella. Es una rara mezcla de fuerza física, elegancia intelectual y sensibilidad artística. Esa combinación lo convierte en un personaje que siempre despierta la curiosidad y admiración del público, alguien que constantemente rompe límites y crea sorpresas a lo largo de su vida. Steven Seagal entró a Hollywood de una manera que nadie había hecho antes. En un principio, su objetivo era trabajar como guionista, presentando ideas y proyectos que llevaba tiempo desarrollando. Al exponer sus ideas a Terry Semel, presidente de Warner Brothers, estos se entusiasmaron de inmediato, pero le pidieron que se colocara frente a las cámaras. Terry le ofreció 3 guiones de acción para elegir. Después de leerlos, Steven opinó que eran atractivos, pero que tenía una idea propia aún mejor. Contó su historia, captando de inmediato el interés de Terry y del equipo de producción. Así nació la película Above the Law, por encima de la ley,
Como actor principal y productor, Steven interpretó a Nico, un policía que descubre una conexión turbia entre la CIA y redes de narcotráfico. Gracias a sus habilidades marciales y su experiencia militar en la guerra de Vietnam, Nico se convirtió rápidamente en un símbolo heroico del cine. Steven nunca tomó clases de actuación profesional, pero le enseñaron que el secreto para ser un gran actor era representar de forma auténtica a uno mismo. Sus vivencias en la meditación, la filosofía y la espiritualidad se transformaron en la clave para construir sus personajes. Su primera película fue un éxito rotundo, colocándolo al nivel de otras estrellas del género como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y Sylvester Stallone. Tras su éxito inicial, Steven continuó su camino con la exitosa película de acción Hard to Kill, Difícil de matar, junto a la actriz Kelly LeBrock. Esta vez interpretó a un policía que se enfrenta directamente al mundo de la mafia, y la película rápidamente recaudó más de 37 millones de euros en taquilla. Su tercera película, Marked for Death, Marcado por la muerte, donde también fue protagonista y productor, reafirmó su posición como una de las mayores estrellas de acción de Hollywood. En este filme interpretó a un agente antidrogas decidido a perseguir a los capos más peligrosos, alcanzando nuevamente un gran éxito comercial. Las tres primeras películas de Steven generaron un total de más de 150 millones de euros, colocándolo en el grupo de actores superestrella capaces de dominar la taquilla mundial. Steven siempre creyó que la base de una buena película es la historia, no simplemente las escenas de acción sin sentido. Con esa filosofía creó un fenómeno cinematográfico con Under Siege, Alerta Máxima, donde interpretó a un capitán de la Marina camuflado como cocinero. Junto a Tommy Lee Jones y Gary Busey, transformaron la película en un éxito rotundo, recaudando más de 110 millones de euros. Gracias a ese logro, Steven continuó trabajando con actores de renombre como Michael Caine, Chris Christopherson, Dennis Hopper y Keenen Ivory Wayans en proyectos posteriores. A lo largo de su carrera ha protagonizado más de 20 películas desde 1988, pero nunca había rodado una en Japón, su hogar espiritual desde la juventud. A inicios de 2004, Steven finalmente tuvo la oportunidad de regresar a Japón para realizar su más reciente proyecto, Into the Sun. Fue la primera vez que rodó una película en el lugar que siempre consideró su segundo hogar. El director fue Mink, un joven cineasta hasta entonces conocido por sus videos musicales, en quien Steven confió plenamente para cumplir con las exigencias de la cinta. Para Steven no se trataba solo de una producción cinematográfica, sino de una oportunidad invaluable para regresar al lugar donde creció espiritualmente y reconectarse con su cultura y su gente. Nadie entendía Japón como Steven, quien vivió allí casi 2 décadas, hablaba japonés con fluidez y era maestro de Aikido. El público suele creer que las superestrellas pueden hacer todo lo que desean, y a veces eso era cierto para Steven. En abril de 2004, él y su equipo llegaron oficialmente a Japón para filmar una obra impregnada de la cultura japonesa. Into the Sun fue la primera película donde el personaje principal, Travis Hunter, se asemejaba a la vida real de Steven, abordando temas familiares como los yakuza, los samuráis, los templos y los monjes zen, un mundo que él conocía en lo más profundo. Esta cinta no solo marcó su regreso al hogar espiritual, sino también una convergencia entre el cine occidental y la tradición oriental. Para Steven no era simplemente trabajo, sino un sueño cumplido y una obra de la que se sentía profundamente orgulloso. Filmar en Japón nunca ha sido tarea fácil, especialmente en exteriores donde hay gran afluencia de personas. En una ocasión, el equipo debía grabar frente a una sala de pachinko, pero controlar a la multitud era prácticamente imposible. Si la policía llegaba y presenciaba el caos, todo se complicaría aún más. De pronto, el lugar se llenó de gente levantando sus teléfonos para tomar fotos al equipo. El caos resultaba a la vez gracioso y estresante, demostrando lo desafiante que puede ser grabar en Japón. Sin embargo, también ofrecía una oportunidad única para mostrar una imagen auténtica del país. Steven insistía en que las calles aparecieran tal como eran, porque para él no se trataba solo de un escenario, sino de una tierra profundamente conectada con su corazón. El tiempo de rodaje en Japón también le permitió a Steven reencontrarse con un viejo amigo, el maestro de Aikido Hiroshi Isoyama, a quien había conocido 40 años atrás. En aquellos días, Steven ya destacaba por su altura y por hablar japonés con fluidez. Solían entrenar Aikido durante la noche, cuando el ambiente era ideal para entender verdaderamente el arte marcial. En su juventud, Steven siempre atraía atención. Incluso fue amenazado en más de una ocasión.
Pero nadie lograba intimidarlo. Aquellos años fueron intensos, salvajes y memorables. Hoy, si alguien actuara igual, probablemente la policía intervendría. Pero esas pequeñas batallas y desafíos no los desanimaron. Al contrario, fortalecieron su pasión por el entrenamiento. Aunque en las películas Steven suele interpretar personajes serios y duros, en la vida real es una persona divertida y relajada. Siempre se destaca por su cortesía, e incluso respeta las tradiciones locales más que muchos japoneses. Steven afirma que siempre ha valorado las normas y la etiqueta, y eso lo ayudó a superar obstáculos que parecían imposibles. No sabe si nació con fortaleza o si la vida lo forjó así, pero está seguro de que nadie puede obligarlo a rendirse. A muchos les sorprende que Steven, siendo budista, haya creado películas llenas de violencia, pero él lo explica diciendo que el entrenamiento físico y la defensa del cuerpo son formas de mantener el equilibrio espiritual. Cuando tuvo la oportunidad de dirigir, Steven incorporó sus creencias budistas a sus películas, no solo con acción pura, sino también transmitiendo mensajes profundos. En On Deadly Ground, en Tierra Peligrosa, advirtió sobre los peligros ambientales causados por empresas petroleras en Alaska, con Michael Caine en el papel de villano. De manera similar, en Fire Down Below, Fuego bajo la tierra, Steven defendió el medio ambiente como protector de los habitantes de Kentucky frente al vertido de residuos tóxicos. Pero él no solo se enfoca en dar mensajes, también actúa con convicción sin temor a críticas. Para Steven, filmar en Japón o en cualquier otro lugar no es solo un trabajo, sino una manera de encontrarse consigo mismo en cada escena que realiza. A pesar de su apretada agenda de rodajes y constantes viajes de trabajo, Steven Seagal siempre encuentra tiempo para las cosas que más valora en su corazón. Durante los últimos 7 años, ha visitado con frecuencia el Mercy Center, una organización en Bangkok que cuida a cientos de niños de la calle, muchos de ellos infectados con VIH-Sida o víctimas de abuso. Allí, Steven no es solo una celebridad, es un padre para aquellos que nunca tuvieron uno. Pinta con ellos, conversa, come y les toma de la mano como si fueran su verdadera familia. Los niños, antes abandonados, ahora saben que son importantes para alguien. Para Steven, este es el verdadero valor de la vida. Usar cada pizca de su fuerza para ofrecer amor y alegría a quienes más lo necesitan. El compromiso de Steven no se queda en palabras. Ha donado millones de euros para construir orfanatos y monasterios en la India, utilizando su carrera cinematográfica como base para apoyar causas humanitarias. Pero en su vida privada también es un padre afectuoso de 6 hijos. De su primer matrimonio tiene 2 hijos que viven en Japón, Kentaro y Ayako. Luego tuvo 3 hijos con la actriz Kelly LeBrock, a quien conoció durante el rodaje de Hard to Kill. Su hija menor, Savannah, vive con él y su pareja Arisa Wolf, quien lo ha acompañado desde 1996. Steven está orgulloso de sus hijos y siempre les dedica tiempo, sin importar lo ocupado que esté. Pocos imaginarían que detrás de la imagen del héroe de acción se encuentra un verdadero artista. Steven es un músico de corazón, con una pasión por el blues que lo acompaña desde la infancia. Aprendió a tocar la guitarra observando a un vecino tocar en el porche de su casa, y poco a poco fue enseñándose solo, nota por nota. Ha tocado junto a leyendas de la música, como B.B. King, a quien siempre consideró un ídolo. Sin embargo, Steven es humilde, y su música solo es conocida por quienes lo han visto tocar en persona. Fue su madre, en sus últimos momentos de vida, quien lo convenció de compartir su música con el mundo. A partir del deseo final de su madre, nació el álbum Songs from the Crystal Cave, que refleja el alma y el viaje musical de Steven. Sin seguir reglas, el álbum mezcla estilos como blues, rock, reggae y pop, y cuenta con colaboraciones de artistas reconocidos como Stevie Wonder y Al Anderson, guitarrista de Bob Marley. Steven no eligió a sus colaboradores por fama, sino porque eran amigos de verdad, con quienes compartía emociones sinceras en la música. Para él, cada canción no es solo una melodía hermosa, sino una confesión profunda de su propia vida. Ese es Steven Seagal, un hombre que siempre ha sido fiel a sí mismo, tanto en el cine como en la música y en la vida. Para Steven Seagal, la música es el único lenguaje capaz de trascender fronteras políticas, religiosas y raciales. Cree que proviene de los dioses y es el hilo invisible que conecta a toda la humanidad. Su álbum, al ser lanzado en Francia, rápidamente escaló posiciones en las listas de éxitos, expandiéndose por toda Europa y luego llegando a Estados Unidos. Incluso en los sets de filmación, aprovechaba cualquier momento para tocar la guitarra, inspirando a todo el equipo. En Half Past Dead, colaboró con el rapero Ja Rule, logrando una combinación sorprendente y llena de energía. Aunque al principio Ja Rule tenía dudas,
Luego reconoció que aprendió mucho de Steven, porque Steven no solo es un maestro en artes marciales o cine, sino también un compañero leal. Para él, la música es una parte de su alma, inseparable de su vida. Hollywood es un lugar brillante, pero también lleno de trampas, y Steven conoció su lado más oscuro. Cuando su relación con el socio Julius Nasso se rompió, se convirtió en el blanco de un intento de extorsión vinculado a la mafia. El FBI grabó toda la operación, que terminó con Nasso en prisión en 2004. Como siempre, los medios no desaprovecharon la oportunidad. Revivieron rumores antiguos, escarbaron en su vida privada, desde su presunta conexión con la CIA hasta su sonado divorcio con Kelly LeBrock. La traición de personas en las que confiaba lo hirió profundamente. Pero en lugar de contraatacar, Steven eligió el silencio, soltando todo como un acto de purificación espiritual. Esa es la enseñanza budista que sigue. No enorgullecerse cuando uno es aclamado, ni temer cuando es humillado. Frente a las sugerencias de contraatacar, convocar ruedas de prensa o exigir justicia en televisión, Steven simplemente negó con la cabeza. No buscaba simpatía a través del escándalo. En su lugar, respondió con una sonrisa y silencio, la forma más suave de responder. Sus amigos querían verlo alzar la voz, golpear la mesa, pero Steven solo dijo, «Esa es mi medicina para neutralizar su veneno». Esa calma no es debilidad, sino una fortaleza forjada desde dentro. Este hombre, que alguna vez fue símbolo de acción, aprendió a vencer no con los puños, sino con compasión y firmeza, y luego tomó un rumbo inesperado, el humor. Nadie esperaba que el hombre que hacía temblar a sus enemigos en la pantalla pudiera hacer reír al público con bromas ligeras. Pero Steven lo logró, especialmente cuando participó en una campaña publicitaria para Pepsi. En cámara dejó atrás su imagen seria y se transformó en un personaje lleno de carisma y humor. Sus colegas lo compararon con Leslie Nielsen, rey de la comedia en los años 90, y creían que Steven podría ocupar ese lugar. Aunque no es fácil cambiar la imagen de una estrella de acción, él demostró que podía expandirse sin perder su esencia. Y con su autohumor, conquistó al público no solo con su fuerza, sino también con su corazón cálido y su espíritu libre. Tras 6 semanas de intenso rodaje en Japón y Tailandia, Steven y su equipo estaban cerca de concluir una jornada cinematográfica agotadora pero satisfactoria. Las películas de acción requieren una preparación meticulosa. Cada escena debe calcularse hasta el más mínimo movimiento de espada. En el set, Steven no era solo actor, también coordinaba las secuencias de combate, ajustando cada golpe para que fuera perfecto. Como budista, mantenía su mente centrada entre la locura del rodaje mediante la meditación matutina. Las escenas culminantes entre su personaje y Kuroda no eran solo muestras de técnica, sino de emoción, venganza, justicia y liberación. Era el clímax del filme, donde la espada no solo cortaba enemigos, sino también memorias dolorosas. Allí, el alma de la historia se hacía visible para el espectador. Aunque es famoso como actor de acción, Steven siempre ha confesado que sus verdaderas pasiones son escribir, producir y dirigir. Estar frente a la cámara nunca fue su parte favorita, pero detrás de ella vivía plenamente como narrador, como guardián del alma de cada plano. Tras ese rodaje, viajó de inmediato a Bulgaria para otro proyecto de acción y aventura. Una carrera constante, sin descanso, siempre creando. 6 meses después, lanzaba otra película y más recientemente sorprendió al público al interpretar un papel cómico en una adaptación de cómic digital. Aunque el contenido aún no se ha revelado, se rumorea que está lleno de sorpresas y peligro. Ya sea comedia o acción, Steven siempre lleva consigo la llama ardiente del oficio en cada actuación. Para quienes han trabajado directamente con Steven Seagal, él no es solo un artista con múltiples talentos, sino también una presencia profundamente humana y afectuosa en el set de filmación. Siempre demuestra preocupación genuina por las personas a su alrededor, buscando generar un ambiente armonioso y cargado de energía positiva durante el rodaje. A pesar de que su imagen pública ha estado históricamente ligada a un rostro serio, rígido y de pocas palabras, quienes lo conocen bien saben que detrás de esa fachada hay un hombre cálido, atento y lleno de sensibilidad. Steven escucha, se interesa por las historias de su equipo y suele ofrecer palabras de aliento o gestos sencillos que hacen sentir valorado a cualquiera. Las huellas que ha dejado en el cine no se limitan a sus papeles icónicos en películas de acción, que lo han mantenido vigente durante más de 25 años.
Su verdadero legado está en la manera en que vive y entrega todo de sí al arte y a las personas con las que comparte su camino. Para él, hacer cine nunca fue un objetivo meramente comercial. Era, y sigue siendo, una forma de contar historias desde el alma. Cuando una obra está terminada, pulida con esmero y pasión, es ahí cuando Steven encuentra la plenitud verdadera. No hay nada que pueda compararse con esa emoción de ver una historia cobrar vida en la pantalla gracias a cada decisión tomada con el corazón. Steven Seagal nunca se ha sentido cómodo con ser encasillado en una única imagen o molde que lo defina por completo. Desde siempre ha creído que todo ser humano es una combinación de muchas facetas. Y él no es la excepción. Puede ser al mismo tiempo un hombre fuerte, un artista con sentido del humor y un ser espiritual profundamente conectado con sus principios. Su deseo más grande es que, al recordarlo, las personas no lo vean solo como una estrella de acción invencible, sino como alguien que dedicó su vida a mejorar el mundo en la medida de sus posibilidades. Para Steven, el cine, la música, la meditación y el trabajo solidario no son caminos separados, sino diferentes herramientas para expresar su visión de la vida. Aunque algunos puedan señalar que sus películas contienen violencia, no se puede negar una verdad fundamental. Esa violencia queda en la pantalla, mientras que lo más hermoso de él, lo más sincero, compasivo y silencioso, lo deja en la vida real. Y es en esos momentos íntimos, entre las risas espontáneas, los acordes de una canción sincera o las miradas llenas de esperanza de niños que alguna vez lo perdieron todo, donde Steven realmente vive su misión. Él no actúa por fama ni por reconocimiento, sino porque cree que cada acto de bondad deja una huella. En ese espacio discreto y lleno de humanidad, Steven Seagal se convierte en lo que siempre quiso ser: un guerrero de la compasión.